El nuevo presidente de la Reserva Federal anuncia un cambio de régimen de la política monetaria de los Estados Unidos, que se está cociendo entre bambalinas dentro del principal banco central del mundo. Veámoslo. Kevin Warsh, la persona que ha seleccionado Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, anunció ayer ante el Senado estadounidense un cambio de régimen dentro de la Fed. I think that means a regime change in the conduct of policy. I think that means a different new inflation framework. I look forward to working with my colleagues at the Fed, if confirmed, to achieve that. I think it means, as you suggested, using tools differently. Las propuestas concretas planteadas por Warsh probablemente sean la modificación operativa del funcionamiento de la Fed más importante en las últimas 2 décadas, desde la crisis subprime de los años 2007-2008, cuando la Reserva Federal se puso patas arriba para contrarrestar, a través de la política monetaria expansiva, los efectos de esa crisis. Y de hecho, conforme iba esbozando estas propuestas durante su comparecencia ante el Senado, el precio de aquellos activos reales que a menudo se utilizan como refugios frente a la inflación, por ejemplo el oro, sufrieron una caída apreciable. Lo vemos en este gráfico. Esta caída en el precio del oro coincide con la comparecencia de Warsh. Es verdad que luego corrige, que luego revierte, pero el efecto inmediato sobre el precio del oro en el mercado de las palabras de Warsh fue hacer retroceder el oro, porque el mercado detectó que el cambio de régimen planteado por Warsh va enfocado a combatir la inflación persistente dentro de los Estados Unidos. Pero, ¿qué propuso exactamente Kevin Warsh ante el Senado estadounidense? ¿En qué consiste su cambio de régimen para la Fed? En primer lugar, Warsh quiere que la Fed se centre exclusivamente en su mandato, es decir, en luchar contra la inflación y, en su caso, apoyar el crecimiento del empleo dentro de la economía, pero busca que la Reserva Federal no se disperse en otros objetivos, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático o la igualdad de género. Todo eso son políticas que no deberían concernir a un banco central. Monetary policy makers must act in the nation's interest. Their decisions the product of rigor, deliberation, and unclouded decision making. En segundo lugar, Warsh también critica la enorme expansión del balance de la Fed, el famoso quantitative easing, que se ha llevado a cabo durante los últimos 20 años. Considera que la política monetaria no se ha de canalizar a través del balance de la Fed, comprando o, en su caso, más raro, vendiendo activos en los mercados, sino sobre todo a través de su política de tipos de interés. Si la inflación aumenta, subir los tipos de interés, y si la inflación baja y el empleo está débil, bajar los tipos de interés. The Fed has an interest rate tool and a balance sheet tool. My view is the interest rate tool gets in the cracks. It's fairer. The balance sheet tool disproportionately helps those with financial assets. The interest rate tool hits the entire economy. Es decir, de alguna manera, ir volviendo a la operativa de la Fed previa al cambio radical que ejecutó Ben Bernanke, el entonces presidente de la Fed, durante la crisis subprime. Esto último, por cierto, es bastante relevante de cara al riesgo de que la Fed coopere con el Tesoro estadounidense en financiar su sobreendeudamiento. Warsh no quiere que la Fed compre deuda pública, abaratando en el margen su coste financiero, porque eso sería interferir con la política fiscal, sería subsidiar la política fiscal, el endeudamiento del gobierno estadounidense, a costa de un mayor riesgo de generación de inflación sobre los ciudadanos. Fed needs to get out of the fiscal business, focus on the monetary business, so the Fed can deliver on the remit you gave us. Y en tercer lugar, Warsh también quiere alterar los parámetros que utiliza la Fed tanto para decidir sobre política monetaria cuanto a la hora de comunicar y trasladar esa política monetaria a los mercados. Warsh cree que los actuales indicadores para medir la inflación han quedado totalmente desfasados en una era donde disponemos de inteligencia artificial y de una cantidad muy abundante de datos.
Por tanto, pretende medir las tensiones inflacionistas de manera más fidedigna y a tiempo real para poder reaccionar a tiempo desde la Reserva Federal, y a su vez tampoco desea que los miembros de la Fed proporcionen recurrentemente a los inversores lo que se conoce como forward guidance, es decir, que les comuniquen por adelantado a los mercados cuáles consideran esos miembros de la Fed que serán los tipos de interés vigentes en el futuro, las expectativas bajo las cuales hoy están operando los miembros de la Fed. Wars considera que este tipo de comunicaciones especulativas, creemos que los tipos de interés dentro de un año estarán más altos o más bajos, lo único que hace es generar ruido en los mercados, alterar, distorsionar las expectativas de los inversores y a su vez imponer una especie de corsé o de compromiso a los miembros de la Fed para que actúen en el futuro en función de unas expectativas que tenían en el pasado y que comunicaron y hasta cierto punto con las que se comprometieron ante el público. Porque si tú dices, dentro de un año creo que los tipos de interés estarán un punto porcentual más bajos, y dentro de un año tienes que estar explicando de nuevo ante el público por qué has cambiado de opinión, si es que han cambiado las circunstancias, si es que te equivocaste en el pasado cuando hiciste ese pronóstico, etc. Para Wars es más limpio que los miembros de la Fed no comuniquen continuamente al público cuáles son sus previsiones de tipos de interés futuros. Como digo, un cambio de régimen, así lo describió el propio Wars, con un objetivo muy claro: simplificar y despolitizar el funcionamiento de la Fed para combatir de manera más eficaz la inflación en los Estados Unidos. Y la cuestión, claro, es si tendrá éxito con todo este nuevo marco de política monetaria. Pero antes de entrar a analizar por qué el plan de Kevin Warsh para frenar la inflación en los Estados Unidos podría terminar fracasando, dejadme que os recuerde que si queréis proteger vuestros ahorros contra la inflación, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que aparece en este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic tenéis acceso a un amplio catálogo de activos financieros, entre ellos ETFs que replican los principales índices bursátiles globales, por ejemplo el Standard & Poor's 500 o el MSCI World. Estos índices bursátiles ampliamente diversificados son una buena opción para aquellos que quieran proteger a largo plazo su patrimonio de la inflación, obteniendo además una rentabilidad que históricamente se ha ubicado después de inflación en torno al 7% anual. Dicho de otra manera, invirtiendo a largo plazo en el Standard & Poor's 500 o en el MSCI World, no solo tenderás a obtener una rentabilidad que te cubra de la inflación, sino que además obtendrás un exceso de retorno que revalorizará en términos reales tu patrimonio. Pero para ello, como digo, hay que estar dispuesto a invertir en el largo plazo, es decir, uno no tiene que tener la necesidad de disponer de ese dinero invertido en el corto plazo. Pero Trade Republic también ofrece opciones más conservadoras para aquellos ahorradores que quieran rentabilizar sus ahorros en forma de liquidez y cubrir la totalidad o al menos una parte de la inflación. Me estoy refiriendo a su cuenta remunerada, que abona un tipo de interés anual del 2%, preservando la disponibilidad inmediata de tu dinero, es decir, puedes retirarlo en cualquier momento sin penalización. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic y abrirte gratuitamente una cuenta remunerada desde la que podrás invertir además en índices financieros globales, puedes hacerlo pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y por qué planteaba antes la duda razonable de si Kevin Warsh terminará teniendo éxito con este nuevo marco, con este cambio de régimen de la política monetaria desde la Fed? No tanto porque crea que ese nuevo marco está mal orientado, al contrario, creo que tiene bastante sentido para, desde la política monetaria, intentar domar la inflación. Pero es que la inflación que padece los Estados Unidos en la actualidad y en los últimos años no procede esencialmente de la política monetaria de la Fed, sino sobre todo de la política fiscal del Tesoro estadounidense. Desde la crisis del COVID, en realidad desde antes, desde los últimos años del primer mandato de Donald Trump, el Tesoro estadounidense ha abusado del endeudamiento público, y ese sobreendeudamiento público tiene una traslación
en mayor inflación interna. La Fed, desde luego, puede contribuir o a acelerar o a frenar ese ritmo de endeudamiento público, pero la Fed no puede determinarlo por entero. Las decisiones de mayor o menor endeudamiento, de mayor o menor déficit público, las toma el gobierno federal estadounidense, no la Reserva Federal. Y si el Tesoro estadounidense sigue siendo adicto al endeudamiento, y en un vídeo anterior ya mostramos que Donald Trump no ha cambiado en absoluto esa tendencia, pues entonces la sobreemisión de deuda pública, la emisión de deuda pública por encima de la demanda de la misma a un determinado tipo de interés, por necesidad terminará trasladándose en forma de mayores precios, es decir, de inflación. Y ahí la cuestión es que, por desgracia, la Reserva Federal, por muy independiente que sea del poder político, porque ayer a Wars también se le cuestionó si realmente sería independiente de Donald Trump, aun cuando Wars actúe de manera independiente de los mandatos que le lleguen desde el gobierno federal, a la Reserva Federal, en ese contexto de sobreendeudamiento público por parte del Tesoro, no le va a quedar otra que intentar mantener los tipos de interés bajos, de hecho, artificialmente bajos, porque si el Tesoro acumula mucha deuda pública y la Fed sube los tipos de interés, porque considera que es necesario subirlos, por ejemplo, para contrarrestar la inflación, entonces lo que sucederá es que la factura de gastos financieros del Tesoro crecerá de manera desproporcionada, tensionando todavía más el ritmo de emisiones de deuda pública del Tesoro. El Tesoro tendrá que emitir aún más deuda pública para hacer frente a la refinanciación, al pago de los crecientes intereses de la deuda. Es decir, que el hecho de que el Tesoro tenga un calendario de emisión de deuda pública muy agresivo, condiciona en buena medida, sea independiente o no lo sea, la política monetaria de la Fed. A mayor volumen de deuda pública en circulación, más acomodaticia tiene que ser la política monetaria de la Fed para que no se entre en una espiral autodestructiva de la solvencia del Tesoro estadounidense. Y como eso lo sabe el Tesoro, como sabe que la Fed al final terminará cediendo a las necesidades financieras de un Tesoro sobreendeudado, como el Tesoro lo sabe, el Tesoro no se priva de seguir sobreemitiendo. Esto es lo que se conoce como dominancia fiscal. Y ese es el auténtico régimen de política monetaria hacia el que vamos. Una Fed cada vez menos independiente, no porque las personas que estén al frente de la Fed sean títeres manejados en remoto por Donald Trump o por el presidente que en cada momento esté en la Casa Blanca. No. Yo ni siquiera cuestiono que Kevin Wars va a intentar presidir la Fed con absoluta independencia. Pero aunque seas independiente frente a las presiones y las órdenes que te lleguen de la Casa Blanca, no lo eres frente a las condiciones financieras objetivas del Tesoro y por tanto frente a la necesidad de que acomodes la política monetaria a evitar un ciclo autoalimentado de estallido de la deuda pública estadounidense. En definitiva, que si de verdad queremos cambiar el régimen monetario para combatir de manera mucho más eficaz la inflación y no robar a través de la dilución del valor del dinero a los ciudadanos, la prioridad ahora mismo debería ser un cambio radical del régimen fiscal del gobierno estadounidense. Menos déficit público y menos deuda pública. Pero eso es algo que, por desgracia, no parece que sea compatible ni con los gobiernos demócratas ni con los gobiernos republicanos, ni con Joe Biden ni con Donald Trump, porque ambas formaciones políticas han caído en el populismo fiscal y eso, claro, se traslada en forma de mayor inflación.